Continúa estado de alerta en Chile. Históricas inundaciones dejan más de 20 personas muertas, alrededor de 26.000 damnificados, esto en el norte del país. Pueblo Revolucionario de Venezuela sigue sumando más firmas en rechazo al decreto injerencista de Barack Obama. Más de 5 millones de rúbricas exigen la derogación, mientras en las calles se teje la bandera nacional más grande de la historia. En medio de las conversaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, ambos países acordaron un encuentro de intercambio en materia de derechos humanos que despierta expectativas internacionales. Congreso de Perú aprueba una moción de censura contra la jefa de gabinete ministerial Ana Jara por no haber investigado las denuncias por supuestos delitos en la Dirección Nacional de Inteligencia. Aviones saudíes continúan los ataques contra varias provincias en Yemen. Autoridades yemeníes denuncian que fue atacado un campamento de desplazados, dejando al menos 40 personas fallecidas. Detalles de esto y más en próximas emisiones de Telesur Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Esto es Impacto Económico, con lo más destacado en materia económica en nuestros pueblos y el mundo. Comenzamos, como siempre, con nuestros titulares en el día de hoy. Petróleos de Venezuela entre las 21 mayores petroleras del mundo, según Forbes. Pese a la volatilidad de la soja y el petróleo, analistas sostienen que el sistema financiero argentino vive un proceso de normalización. En Rusia destacan la importancia de un banco central para la Unión Económica Euroasiática y bajo moneda única. 13 millones de colombianos en el umbral de la pobreza mientras continúa estancada la desigualdad en ese país, según datos del DANE. El análisis en nuestra arista económica. Comenzamos. En Venezuela, la estatal petrolera PDVSA figura en la lista de las 21 mayores empresas petroleras del mundo de la revista Forbes. PDVSA se posiciona por encima de la estadounidense ConocoPhillips. La estatal es emblema de petróleo en Venezuela y gracias al líder Hugo Chávez se convirtió en soberanía. La petrolera es una empresa estratégica, por lo que sigue siendo blanco de ataques de sectores que buscan desestabilizar el país. El pasado viernes, las instalaciones de PDVSA, ubicada en el estado Monagas, fueron objeto de sabotaje. Sujetos armados sometieron a los operadores, cortaron cables y dañaron equipos de una de las plantas, lo que produjo el desbordamiento de los tanques de almacenamiento, ocasionando la detención de bombeo de 80.000 barriles de petróleo, así como 1.200 millones de pies cúbicos de gas, una situación solventada a esta hora. Seguimos en Venezuela. El gobierno bolivariano prevé que para finales de abril sea presentado el plan correspondiente a las zonas económicas especiales creadas para impulsar el desarrollo productivo de la nación suramericana. El plan estará relacionado con áreas como las telecomunicaciones, la electricidad, transporte terrestre y acuático, entre otros. Hasta el momento se ha logrado el 75% del levantamiento de campo en las zonas económicas especiales de Paraguaná y Ureña, ubicadas al occidente y en los Andes del territorio venezolano. Mientras, en lo correspondiente a las zonas de desarrollo estratégico que se implementará en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, se estima la participación de empresas privadas en las actividades y proyectos que ejecuta PDVSA para extraer y procesar crudo. Con estas zonas económicas especiales, el Ejecutivo bolivariano pretende realizar proyectos productivos especializados dirigidos a incrementar la producción de productos con miras a fortalecer el desarrollo de estas regiones y las capacidades de exportación. La economía argentina muestra una sorprendente estabilidad pese a la gran volatilidad
de los precios de algunos productos como la soja y el petróleo en países vecinos como Brasil. Al respecto, expertos refirieron que el sistema financiero argentino transita en la actualidad por un proceso de normalización. Esto se debe a la solución en la reprogramación de los depósitos y el canje de la deuda pública, así como el vigoroso crecimiento de los préstamos y una gran disminución de irregularidades de las carteras bancarias. Analistas coincidieron en que a esto se suma el proceso de capitalización de bancos públicos y privados y a mejoras en la eficiencia y rentabilidad. Un crecimiento económico que desde 2013 muestra resultados positivos cuando el Producto Interno Bruto de Argentina se situó en más del 14%. Pasamos a Colombia. Las exportaciones en ese país disminuyeron un 56% en enero del año 2015 como resultado de la baja de los precios del petróleo y cifras que rompieron los pronósticos de crecimiento económico del gobierno de Juan Manuel Santos. La caída del precio del petróleo en más del 50% rompió la previsión de Santos sobre el crecimiento del PIB para 2014 al no llegar al 5%. Aun cuando Colombia no es una potencia petrolera, el crudo genera cerca de 13.000 millones de dólares anuales, una industria que representa el 40% de la inversión extranjera. A pesar de que el gobierno de Santos pretende potenciar productos no tradicionales como los vegetales, en Colombia el panorama económico se torna complejo, a juzgar por los altos costos operativos de producción en varias industrias y el pésimo estado de la vialidad que dificulta la distribución de los rubros según la crítica. Pasamos a Bolivia. El gobierno de Evo Morales autoriza créditos públicos para mujeres que trabajan en el sector productivo urbano y rural con una tasa de interés anual del 6%. Así lo establece el decreto 2310, una norma que busca apoyar iniciativas productivas de las mujeres bolivianas a fin de canalizar el equivalente a unos 68 millones de dólares. Los préstamos del gobierno garantizan además un mecanismo seguro de pago para las mujeres del sector productivo, quienes pagarán por esos créditos una tasa de interés anual de solo el 6%. Iniciativa del gobierno de Evo Morales que continúa en la apuesta por la capacidad productiva de la mujer boliviana. En otras noticias, el Ministerio de Hacienda de Paraguay confirmó que la deuda por la colocación de bonos en el mercado local e internacional asciende a más de 2.000 millones de dólares y todas las perspectivas apuntan a que las cifras continuarán en aumento. La continua emisión de bonos del Tesoro por parte del gobierno de Paraguay es una medida que ocasionó el incremento del endeudamiento en el país, una práctica utilizada para financiar también gastos de gobierno. En tanto, los cálculos oficiales indican además que para fines de 2015 la deuda total en bonos crecerá aún más. Sin embargo, el gobierno de Horacio Cartes, lejos de poner límites a esto, anunció nuevas emisiones de bonos. La deuda de Paraguay afecta a garantías sociales y a la educación en particular, mientras la población reclama a diario mejoras en la atención médica. En Panamá, la fuerte sequía que afecta al país pone en riesgo la producción agrícola y ganadera, además del abasto de agua potable en varias zonas panameñas. La siembra arrocera cerró la campaña 2014-2015 con 17.000 hectáreas menos que en el periodo anterior, lo que representa el peor registro de los últimos 6 años para los arroceros. La falta de agua obliga así a importar más de 45.000 toneladas métricas del grano, a fin de satisfacer la demanda nacional hasta septiembre próximo. La situación provoca además altos costos en la producción de arroz en el país. La falta de precipitaciones y el agotamiento de las fuentes de abasto en Panamá también afecta a los ganaderos y, por tanto, al consumo humano, debido al incremento en los precios de productos como la leche y la carne. Las autoridades confirmaron que la falta de lluvia es causa de la deforestación y la tala indiscriminada, unido a la incidencia moderada de eventos de oscilación del sur, conocido como los fenómenos El Niño o la Niña, el cual provoca sequía o inundaciones.
Es momento de revisar información publicada en internet. Esta vez el sitio Nodal nos titula: el canciller de Ecuador confirma que Banco del Sur abrirá este año y tendrá sede en Venezuela. De acuerdo al canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, la creación de la entidad pretende construir una nueva arquitectura financiera regional alternativa a organismos hegemónicos de corte neoliberal como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Patiño precisó que el Banco del Sur arrancará con un capital de 8.000 millones de dólares y llegará a 20.000 millones de dólares en el ejercicio pleno de sus operaciones.